Hoy día tenemos la clase de tejido conjuntivo, tejido conectivo. Ya ustedes han tenido la clase de tejido epitelial, ¿no? Que hay diferencias entre ambos tejidos. Uno sirve de revestimiento, ¿no? Es una de las funciones del tejido epitelial. Pero el tejido conjuntivo, como su nombre lo dice, conjuntivo, conectivo, que es sinónimo, es un tejido que va a tener mayor cantidad de sustancia intercelular. El epitelio no tiene sustancia intercelular porque entre célula y célula, ¿qué cosa hay? Hay elementos de unión para que la célula no se desprenda. Por ejemplo, las células de la epidermis están bien pegadas, hay desmosomas. Imagínense, nosotros lavamos la mano casi cada momento. Entonces, si no habrían esos elementos, uno se desprendería. De tal manera que hay diferencias, ¿no? Entonces, acá en el tejido conjuntivo, inclusive el origen, ¿no? Hay abundante sustancia intercelular. Me presento, soy la doctora Frida Huaraz, docente de acá cada semestre, pero docente de la Universidad Cayetano Heredia. Y docente muchos años de San Marcos, que ya no tiene San Marcos. Entonces vamos a ver todo lo que se refiere al tejido conjuntivo. Vamos a ver su origen, y es uno de los tejidos más importantes del cuerpo, porque casi como el epitelio sirve de barrera, por ejemplo la piel es una barrera que impide el ingreso de gérmenes al medio interno. Mientras que el tejido conjuntivo es importante, porque ahí, una vez que ingresan gérmenes al medio interno, ahí se va a llevar una batalla, ¿no? Con las células que se encargan de la defensa del cuerpo, para eliminar el cuerpo extraño. Entonces es importante el tejido conjuntivo y está distribuido en todo el cuerpo. Entonces, este tejido se va a originar, como dice acá, de la tercera hoja blastodérmica del embrión, que es el mesodermo. Y del mesodermo se va a originar el mesénquima embrionario. Y ustedes saben que el mesénquima, el tejido mesenquimal, es un tejido del cual va a originar o va a dar lugar a varios tejidos, ¿no? A varias células. Tiene varias funciones este tejido. Dice sostén estructural, porque hemos dicho que este tejido está pues casi en todo el cuerpo. Sostiene a casi todas las estructuras. Sostiene las partes blandas del cuerpo. Por ejemplo, el hueso, que sostiene, inclusive forma nuestro cuerpo. Sostiene todas las partes blandas. Y también el mismo tejido conjuntivo sostiene a las células. Entonces cumple esa función de sostén estructural. Medio de intercambio, porque hemos dicho que es un tejido que tiene abundante sustancia intercelular, ¿no? Y que a través de la sustancia intercelular va a haber tránsito de sustancias nutritivas que irán de la sangre hacia las células y de material de desecho de las células hacia la sangre. De tal manera que hay medio, también sirve como un medio de intercambio. Defensa y protección, hemos dicho que el tejido conjuntivo, ¿no? Es un tejido donde se va a llevar a cabo la defensa del cuerpo. Hemos dicho, si ingresa una bacteria, ahí van a recurrir todas las células que van a llevar a cabo la defensa del cuerpo, todos los leucocitos, los macrófagos, ¿no? Las células plasmáticas, todo para llevar a cabo la defensa de nuestro organismo. Entonces tiene también esa función de defensa y protección, de tal manera. Y también tenemos el de almacenamiento. Esta función está dada por los adipocitos. ¿Qué van a almacenar los adipocitos? Van a almacenar grasa.
Entonces cumple también la función de almacenamiento, ¿ya? Funciones del tejido conjuntivo. Se le llama conjuntivo o conectivo. ¿Por qué conjuntivo o conectivo? Porque va a conectar, pues, conecta, ¿no? Conjuntivo también, por eso de esa manera, son sinónimos, ¿no? Lo dicen tejido conectivo, algunos textos y otros textos es tejido conjuntivo. Es lo mismo. Vamos a ver ahora los elementos que tiene este tejido. Está formado por células y tiene abundante matriz intercelular, ¿no? Las células y la matriz intercelular es la que baña a las células. Matriz intercelular. También se le llama sustancia intercelular, ¿no? Matriz intercelular o sustancia intercelular. Dentro de las células vamos a considerar células residentes y células migrantes. Las células residentes son células que son propias del tejido conjuntivo, o sea, células que se originan y residen ahí, voy a llamar células residentes, ¿no? Mientras que las migrantes vienen de otro lado a poblar el tejido conjuntivo. Migrantes o transitorias. Las células residentes tenemos las células mesenquimales, que son las células madres. Tenemos el fibroblasto, el pericito, el adipocito. Y también algunos textos lo consideran dentro de las células residentes a los macrófagos y al mastocito. Y yo le he considerado acá como una célula migrante. Y dentro de las migrantes hay varias también. Tenemos el plasmocito, célula plasmática, mastocito, célula cebada. Están todos los macrófagos, ¿no? Todos los macrófagos del cuerpo. Todos. Y van a formar, pues, todos los macrófagos están incluidos en un gran sistema. Sistema fagocitario mononuclear. Todos los macrófagos. Dentro de los macrófagos consideraremos las células gigantes a cuerpo extraño, los melanófagos, y también están los leucocitos. Y la matriz también tiene sus componentes, ¿no? Las células, el componente que va a bañar o está entre las células, tenemos la sustancia fundamental, tiene sus componentes también, las fibras y un pequeño porcentaje de líquido intersticial. Todos estos entonces son los elementos del tejido conjuntivo. Acá van a ver este es un esquema donde vemos, miren, esta es una característica de un tejido conjuntivo laxo. Hay varias variedades de tejido. Entonces, el tejido conjuntivo donde vemos todos los elementos, ¿no? Vemos acá las células, ¿no? Adipocitos, macrófagos, leucocitos, células plasmáticas. Y todo lo que baña a las células plasmáticas, eso viene a la célula, viene a ser la sustancia o matriz intercelular. ¿Formado por qué? Por la sustancia fundamental, que no la vemos, las fibras, ¿no? Las fibras y un pequeño porcentaje de líquido intersticial, que tampoco se ve, pero sí se diferencian las fibras y las células. De igual manera acá, eso ya no es un esquema, esta es una coloración, esto corresponde a un corte de mesenterio, un extendido de mesenterio, donde ya estamos notando acá con la coloración de hematocilina y eosina, o es una técnica de repente modificada, donde vemos acá los elementos del tejido conjuntivo, vemos acá células, que deben ser los fibroblastos, que es lo que más se ve, vemos acá fibras, ¿no? Las más gruesas deben ser la fibra colágena, las más finas las fibras elásticas, y lo que ven ustedes al fondo viene a ser la sustancia fundamental, ¿no? Acá para ver las células en la parte superior, las células residentes, en la parte inferior las células migrantes, de dónde procede. Acá en la parte superior tenemos la célula mesenquimal. Ustedes saben que la célula mesenquimal es la célula embrionaria, es la célula que tiene propiedades de diferenciarse en otro tipo de célula, ¿no? Tiene funciones multipotenciales. Entonces, de esta célula mesenquimal, que es la célula madre,
¿no?, que está en la cabeza, y ahí se va a originar todas las células, el adipocito, el fibroblasto, las células del mesotelio que revisten las serosas, el endotelio que revisten los vasos sanguíneos, los osteoblastos, ¿no?, condroblastos, que van a formar los condrocitos. Y en la parte inferior tenemos la célula madre que está a nivel de la médula ósea, y de ahí van a migrar estas células migrantes. De ahí se origina la célula plasmática. De ahí se va a originar la célula cebada, y se va a originar también el macrófago. El macrófago, por eso es que yo he considerado la célula cebada y el macrófago como células migrantes, ¿no? Porque el macrófago se procede del monocito. Cuando llega al tejido conjuntivo, el monocito se transforma en macrófago, ya no sigue igual, por ejemplo, los leucocitos. Por ejemplo, el eosinófilo viene de la médula y va a seguir como eosinófilo. Pero en el tejido conjuntivo, el monocito viene de la médula y llega al tejido conjuntivo y se va a transformar en macrófago. Cambia de forma, ¿ya? Y tenemos también a la célula gigante, a la célula cebada, ¿no?, que proceden de la médula ósea, al igual que todos los leucocitos, que son células migrantes. Acá para ver, miren, un conjunto de células mesenquimales, es un tejido embrionario, y todas estas células que ustedes lo ven aquí de forma estrellada corresponden a las células mesenquimales, ¿no? Tenemos acá el núcleo, miren, su núcleo es bastante pálido, y eso nos indica de que esta célula es joven, por la característica de la cromatina. Inclusive en algunos ustedes observan ahí que se nota que cosa aquí en el centro del núcleo, ¿qué vendría a ser? El nucleolo. Entonces las células que dejan ver el nucleolo nos indican que son células jóvenes, células que tienen una gran actividad. Entonces, como esta es una célula embrionaria, son células que tienen el núcleo bastante pálido, que deja ver su nucleolo, y además, miren, tienen su citoplasma, tienen prolongaciones citoplasmáticas, se ven células estrelladas, inclusive que estas células se unen entre ellas, a veces hay uniones entre ellas a través de nexos. ¿Qué es un nexo? El nexo tiene varios nombres, nexos, uniones comunicantes, ¿no?, uniones de intersticio. ¿Qué son los nexos? Es conocimiento del tejido epitelial, es una modificación del tejido epitelial. No vienen a ser sino una especie de poros, ¿no? Los nexos vienen a ser los poros que hay entre las células. Entonces estas células sí se unen a través de las prolongaciones, a través de nexos, ¿ya? Son células embrionarias. Luego tenemos acá a los fibroblastos. Es otra célula residente, es una célula característica del tejido conjuntivo, ¿no? Se organiza o se origina en el tejido conjuntivo y se queda ahí, residente, propia del tejido conjuntivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de células, hay que aclarar acá, cuando nosotros hablamos de blastos, cuando terminan las células en blastos, significa de que las células son jóvenes, ¿no? Fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, mioblasto, son células jóvenes, pero cuando terminan en cito, es una célula madura, fibrocito, osteocito, condrocito, miocito. Son células maduras que algunas a veces dejan de funcionar y otras funcionan, pero en forma lenta, ¿ya? Entonces son células maduras. El fibroblasto es una célula que procede después de las células mesenquimales. Es una célula joven que tiene su núcleo, miren acá es un núcleo ovoide con una cromatina muy pálida y que deja ver su nucleolo.
Entonces, desde el momento que ustedes observan que son células que deja ver su nucleolo, son células que tienen gran actividad. Son células jóvenes, pero que tienen gran actividad ¿de qué? Gran actividad de síntesis. Tienen un núcleo. Cuando la cromatina es finamente distribuida, ¿cómo se llama ese núcleo? Nuestros conocimientos de biología. ¿Cómo se llamará el núcleo que tiene la cromatina bien fina y que deja ver su núcleo? Un núcleo eucromático, ¿no? Y el heterocromático es un núcleo donde la cromatina está muy apretada, que no deja ver su núcleo. Entonces es un núcleo eucromático con un núcleo evidente, núcleo ovoide. Esta célula también tiene no tantas prolongaciones como la célula mesenquimal, pero sí su citoplasma tiene también prolongaciones citoplasmáticas. Y otra característica del citoplasma de estas células es que se dice que su citoplasma es basófilo, ¿no? Entonces acá en histología ustedes ya tienen que saber la terminología basófilo y acidófilo. ¿Qué significa basófilo y qué significa acidófilo? ¿No? Y también ya hablar o conocer la terminología en la práctica hemos hecho, dice coloración He. ¿Qué significa eso? Coloración de hematocilina, eosina. Entonces la hematocilina es un colorante básico que va a reaccionar con los componentes ácidos de la célula y va a tomar una tinción basófila. Y la eosina es un colorante ácido que va a reaccionar con los componentes básicos del citoplasma. Entonces el citoplasma es basófilo. ¿Qué quiere decir? Que es ligeramente morado. ¿Y por qué es basófilo? Porque seguramente que en el citoplasma hay estructuras ácidas, ¿no? Y que tienen afinidad con la hematocilina. Entonces, ¿qué estructuras ácidas hay? Retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el citoplasma de estos fibroblastos es basófilo, por su riqueza en retículo endoplasmático rugoso. Y si es rico en retículo endoplasmático rugoso, eso nos indica de que esta célula tendrá gran actividad de síntesis proteica. Porque estas células van a sintetizar casi todos los componentes de la matriz intercelular, sea la sustancia fundamental, sean las fibras. ¿Ya? Entonces, casi todos los componentes, pues tienen una gran actividad de síntesis. Fibras colágenas, elásticas, los GAGs, proteoglucano, glucoproteína, que forman esto la sustancia fundamental, dice comprometido con la producción de factores de crecimiento, una de las funciones también del fibroblasto. El fibrocito es una célula ya madura, es una célula que tiene ya características diferentes. Y los miofibroblastos tienen la característica de, características intermedias, ¿no? Entre el fibroblasto y las fibras musculares lisas. Y los miofibroblastos, los fibroblastos y los fibrocitos tienen que ver en los procesos de cicatrización. Es decir, que los miofibroblastos aumentan en los procesos de cicatrización, porque van a formar las fibras colágenas para cerrar las heridas. Acá tenemos el fibroblasto, ¿no? Miren la característica, sus pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, el núcleo con su nucleolo, y vemos acá riqueza en retículo endoplasmático rugoso, y también tiene un desarrollado aparato de Golgi. Y acá estamos observando, y el citoplasma es basófilo. Acá vemos el fibrocito, que ya cambia de forma, es una célula fusiforme. Miren el núcleo, muy diferente al fibroblasto. Es un núcleo donde la cromatina es bastante apretada, que no deja ver nucleolo, es un núcleo de cromatina densa, basófilo, bastante oscuro. Y el citoplasma ya no es basófilo, el citoplasma es acidófilo. Entonces cambia las características del fibrocito. Ya vemos acá, miren el fibrocito, su núcleo bastante compacto, ¿ya?
Pero estos fibrocitos, ¿no?, que son células maduras, en los procesos de cicatrización se pueden transformar nuevamente en fibroblastos, en células funcionales, ya en los procesos de cicatrización. Entonces se puede también transformar en fibroblastos y aumentará, hemos dicho, las células, los miofibroblastos. Los pericitos también es una célula residente, pero los pericitos son células que están alrededor de los capilares, ¿no? Peri quiere decir alrededor de ¿qué? De un capilar. Entonces vemos acá, esta flechita está indicando desde la luz de un capilar, o puede ser también del capilar o de las vénulas, que son vasos de pared delgada. Están rodeando unas células que se llaman pericitos. Entonces estos pericitos han llegado a comprobar que estos pericitos pueden actuar como células mesenquimales. Es decir, que estos pericitos pueden dar lugar a otro tipo de células, generalmente en la reparación, ¿no? Los pericitos. Tiene actividad contráctil, sí, y se puede diferenciar en otros elementos, ¿ya? Entonces los pericitos por eso se considera como células propias del tejido conjuntivo. De igual manera acá, aquí, ¿no?, son los pericitos. Luego tenemos los adipocitos, que hay dos tipos de adipocitos. Los adipocitos que van a formar la grasa blanca y los adipocitos que van a formar la grasa parda. Tienen diferencias. El adipocito que va a formar la grasa blanca o amarilla es una célula bastante grande que tiene una sola vacuola de grasa. Y esta vacuola está ocupando, miren, casi todo el citoplasma. El citoplasma es muy escaso en esta célula, donde se va a ubicar el núcleo, un núcleo excéntrico, un núcleo periférico, excéntrico más que todo, ¿no? Escaso citoplasma. Se dice que tiene la forma, la célula de un sello, ¿no? De tal manera que toda es una sola vacuola de grasa. Y esta grasa que lo almacena y en esa vacuola son triglicéridos. Mientras que el adipocito de la grasa parda, miren, acá vemos varios adipocitos y la forma también acá. Miren, esta forma es esférica, ¿no? Cuando están aislados, así como estamos observando acá, pero cuando están también así en grupo, estas células ya no son esféricas, sino que se van a transformar en células poliédricas, pero conservando siempre la característica. Y acá ustedes observan, miren, que estas células solamente se ve el núcleo y su citoplasma que lo rodea, ¿no?, como una línea. Y no se ve la vacuola. La vacuola de grasa no se ve, está vacío. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las coloraciones de rutina, que es de hematocilina y eosina, esta vacuola que es grasa se disuelve, ¿no? Porque la batería de la coloración de hematocilina y eosina pasa por alcoholes, una serie de alcoholes, y los alcoholes disuelven la grasa. Entonces se disuelve la grasa y se ve así vacío. Cuando vemos así un tejido que está, un adipocito que está con su grasa, con su vacuola disuelta, se dice que estamos observando un adipocito en imagen negativa, porque no lo estamos observando completo, ¿no? Nos faltaría ahí observar la vacuola de grasa. Acá estas células, miren, son más pequeñas que los adipocitos de la grasa blanca. Acá sí estos adipocitos tienen forma poliédrica, no están aislados, ¿no? Aquí sí están en grupo, ¿no? Forma poliédrica, más pequeños. Posición del núcleo es esférico y el núcleo en esta célula se ubica ligeramente central. Ligeramente central. Otra característica de esta célula que va a formar la grasa parda es que en el citoplasma no hay una sola vacuola, sino hay una serie de vacuolitas. Varias vacuolitas, de tal manera que el citoplasma de estas células tiene un carácter, se ve como una espuma, ¿no? Se dice citoplasma espumoso, ¿ya? Entonces tiene numerosas vacuolas, por eso se le llama, ¿no?, multilocular, y al blanco se le llama unilocular, ¿no? Adipocito de la grasa parda o de la grasa blanca o amarilla, y adipocito de la grasa parda que va a formar este tejido, ¿ya? Entonces
Hay dos tipos de adipocitos, pero que ambos, adipocitos de la grasa blanca y de la grasa parda, proceden de la célula mesenquimal. Pasamos a las células migrantes. Tenemos las células plasmáticas. Estas células plasmáticas, sus antecesoras vienen a ser los linfocitos B. ¿Y los linfocitos B de dónde proceden? De la médula, ¿no? De la médula, de la célula madre que está en la médula. Las células cebadas también proceden de la médula ósea. El macrófago, ¿no?, procede de la diferenciación del monocito. Hemos dicho que cuando el monocito, que es la célula sanguínea, pasa al tejido conjuntivo, se va a transformar en macrófago. Y acá está incluido todos los macrófagos que hay en el cuerpo, formando este sistema fagocitario mononuclear. Los macrófagos que hay a nivel del tejido conjuntivo y el resto de macrófagos que tienen nombre propio. Tenemos acá, miren, la microglia es un macrófago que está en el sistema nervioso central. Es un macrófago que está en la médula y está en el encéfalo. La célula de Kupffer es un macrófago que está a nivel de la pared del sinusoide del hígado. Entonces la célula de Kupffer es de hígado. La célula de Langerhans está a nivel de la piel, pero que proceden de la médula, por eso son células migrantes. Célula de Langerhans. Células en polvo del pulmón, que están también macrófagos, que fagocitan el polvo, y los macrófagos de todo el cuerpo, ¿ya? Con nombre propio y sin nombre propio. Todos forman este sistema fagocitario mononuclear. Y cuando miren estos macrófagos, no pueden fagocitar la partícula extraña porque es demasiado grande, se van a transformar en células gigantes a cuerpo extraño. Es decir, que estos macrófagos, los del tejido conjuntivo, ¿no?, los macrófagos se van a unir, varios macrófagos y forman una célula gigante de varios núcleos. Entonces hay dos maneras que se forman las células gigantes. Puede ser por unión de macrófagos o por la división del núcleo, no del citoplasma de un macrófago. Entonces se forman células mucho más grandes, que lo vamos a ver. Y tenemos los melanófagos. Los melanófagos son macrófagos que van a fagocitar, ¿qué cosa? Dice melanófagos. Van a fagocitar la melanina, ¿no? Melanófagos, fagocitan melanina. Las células plasmáticas, estas células, miren, tienen esta forma ovoide, su núcleo es excéntrico, esférico. El citoplasma de las células es basófilo, ¿no? Cuando decimos citoplasma basófilo, ustedes ya tienen que saber relacionar de que la basofilia está relacionada con ¿qué? Si decimos nosotros citoplasma basófilo, ustedes tienen que saber que ya está relacionado lo basófilo ¿con qué? Con el retículo endoplasmático rugoso. Quiere decir que esa célula tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Y si tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, tenemos que deducir de que esa célula está fabricando ¿qué cosa? Lípidos o proteínas. Está sintetizando proteínas. Entonces el citoplasma de esta célula es basófilo, ¿no? Es rico en retículo endoplasmático rugoso, de tal manera que va a fabricar proteínas. Pero acá las proteínas tienen nombre, ¿cómo se llaman? Inmunoglobulinas. Ya van a fabricar las inmunoglobulinas. Otra característica de esta célula es de que el aparato de Golgi se ubica, porque ustedes ven acá una zona media pálida, se ubica en zona, está sobre el núcleo, ¿no? Se dice zona paranuclear, ¿no? Paranuclear, ¿ya?
sobre el núcleo. Por eso es que esta célula, por ejemplo, cuando yo hice la práctica a mis alumnos, yo les dije que las células epiteliales tienen polos, ¿no? Apical y polo basal. ¿Esta célula tendrá polo? ¿Tendrá polo basal y polo apical? La célula plasmática tendrá polos, basal, apical, ¿tendrá? No, porque no es una célula epitelial. Y solamente las células epiteliales que se exponen en una sola capa tienen polos, ¿no? Polo apical y polo basal. Entonces, por eso no podemos decir acá, posición del núcleo, no podemos decir apical, pero sí lo podemos decir porque está cerca al núcleo, paranuclear, ¿no? Entonces, el aparato de Golgi se ubica en la zona paranuclear. Estas células van a aumentar en procesos inflamatorios, pero hay zonas del cuerpo donde pueden ingresar gérmenes constantemente, como es la mucosa intestinal o la mucosa respiratoria. Entonces, en la mucosa intestinal y en la mucosa respiratoria puede haber numerosas células plasmáticas, como una población normal. Pero en el tejido conjuntivo, vamos a suponer de nuestra piel, las células plasmáticas son pocas. Entonces aumentan estas células en procesos inflamatorios. Acá para ver la célula plasmática, miren, este es un esquema donde vemos justo, miren, en su posición paranuclear el aparato de Golgi, ¿no? Y acá una microfotografía para ver las cisternas, casi está en todo el citoplasma, ¿ya? Y también, miren, el núcleo, la característica del núcleo también es bastante peculiar. Aquí lo han hecho muy bien el esquema. La cromatina, miren, se dispone así. Cromatina densa pegada hacia la pared, pero que de ahí parte como filamentos hacia el nucleolo. Se dice que este núcleo tiene la característica de una rueda de bicicleta. Tiene esa característica, ¿ya? Estos vendrían a ser los rayos de la bicicleta, ¿no? De la rueda de la bicicleta. Entonces tiene esa característica, ¿ya? Las células se van a un mastocito. Estas células son bastante grandes, como ustedes lo ven aquí. Células que no deja ver el núcleo, porque cuando se las colorea no deja ver el núcleo porque tiene el citoplasma numerosos gránulos, ¿sí? Acá, por ejemplo, no vemos, ¿no? A veces hay por transparencia, un núcleo medio arriñonado, y tiene gránulos en su citoplasma. Son células bastante grandes, como lo estamos observando acá, globosas, ¿no? Bastante grandes, y la particularidad es que presentan gránulos en su citoplasma. Estos gránulos se le dice gránulos metacromáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir metacromacia? Metacromacia quiere decir de que la estructura va a tomar una tinción diferente al color del tinte que se utilizó, ¿no? Por ejemplo, acá si yo he coloreado con azul de toluidina, los granulitos deben darme ¿de qué color? Azules, pero me están dando un color casi fucsia. Entonces, a eso se llama metacromacia. Metacromacia. Entonces, estos gránulos que tienen estas células son gránulos metacromáticos, que tienen esa capacidad de captar una coloración diferente al tinte que se emplea. Estas células están cercanas a la pared de los vasos, están en la mucosa también respiratoria, y en todos los tejidos conjuntivos, pero están cercanas a los vasos. Entonces, estas células están implicadas en los procesos de hipersensibilidad. Es decir, que estos gránulos tienen sustancias. Acá vemos, miren, un esquema de la célula cebada. Y acá en su citoplasma, claro que aquí hay pocos gránulos, ¿no? Tiene abundantes gránulos y tiene también en su membrana celular receptores para una inmunoglobulina. Receptores para la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces,
Pero estos gránulos que tiene esta célula, tiene sustancias mediadoras de la anafilaxis. Como son, miren acá la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es un vasodilatador, ¿no?, que actúa a nivel de los vasos sanguíneos, dilatándolos, también a nivel de la pared, de los bronquios o bronquiolos, a nivel del músculo. También contiene el factor quimiotáctico de los eosinófilos, factor quimiotáctico de los neutrófilos, tiene sulfatos de condroitina. Entonces, tiene, en sus gránulos contiene estas sustancias mediadoras de la anafilaxia. Pero además, estas células pueden fabricar otras sustancias mediadoras a partir de su membrana celular, a partir de la membrana celular. ¿Qué va a producir? Los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿no? También dice el factor activador plaquetario, tromboxano. Todas estas sustancias lo va a elaborar, pero a través de su membrana celular. No están estas sustancias mediadoras, no están en los gránulos, sino que lo va a elaborar a partir de su membrana celular. Son mediadores de la anafilaxia. Entonces, por ejemplo, por eso hemos dicho que estas células están cercanas a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando entra un alérgeno, esta célula va a ser de que, como tiene receptores para la inmunoglobulina E, las células plasmáticas van a elaborar la inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E se va a pegar a este receptor, como lo estamos observando ahí, ¿ven? Entra un antígeno y ese antígeno se pega a la inmunoglobulina E. Ese es cuando es el primer contacto con el alérgeno. Entonces quiere decir que esta célula ya queda sensibilizada y el individuo por ende queda sensibilizado a esa sustancia que le va a producir la alergia. Cuando regresa nuevamente el alérgeno, entonces estas células nuevamente vienen acá, miren, se va a unir a esta inmunoglobulina E y las células se van a degranular, se degranulan. Es decir, que los gránulos se van a vertir, se unen a la membrana celular y lo vierten por un mecanismo de, ¿qué mecanismo? Endocitosis o exocitosis. Exocitosis, ¿no? Entonces vierten al medio intercelular y van a ir a la pared de los vasos sanguíneos, a pared de los bronquios, a causar ¿qué cosa? ¿No? La persona, por ejemplo, que es asmática, el polvo le hace mal, ¿no? Entonces esa célula ya está sensibilizada. Ingresa nuevamente el polvo, se une a la inmunoglobulina E y las células cebadas inmediatamente se degranulan y actúan inmediatamente en los vasos sanguíneos, ¿no? Vasodilatación, también a nivel de las células caliciformes que produce, el asmático produce bastante secreción mucosa. Entonces actúa a nivel de las células caliciformes, actúa a nivel de la pared de los bronquios o bronquiolos que tiene músculo liso. ¿Y qué hace ahí? La histamina, ¿qué es lo que va a hacer? Se contrae el músculo de tal manera que el que tiene asma ya no puede respirar, entonces le falta aire y la disnea. Y por eso le tienen que dar los antihistamínicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, actúa a nivel de ciertas estructuras que van a ocasionar pues los procesos que se da a nivel de las alergias o del asma, ¿ya? Entonces esta célula está relacionada con los procesos de hipersensibilidad, con las reacciones alérgicas. Inclusive, por ejemplo, cuando uno dice, a veces en el periódico dice, una señora o un señor o un niño fue picado por las abejas y se murió, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Todos
las células cebadas se activaron, y no solamente las células cebadas, sino se activaron también los basófilos, que tienen la misma estructura que la célula cebada. Tiene glándulos también en su citoplasma, también se activaron, vertieron todas las sustancias mediadoras de la anafilaxia, sintetizaron estas sustancias que a través de su membrana, y todas esas sustancias mediadoras actuaron sobre las diferentes estructuras del cuerpo y lo llevaron ¿a dónde? A la muerte, ¿no? Entonces, cuando se activan todos los mastocitos y las células y los basófilos, hay una eliminación masiva de estos mediadores de la anafilaxia. ¿Qué más dice? Existen dos variedades, mastocito del tejido conjuntivo en cavidad peritoneal, que tienen heparina, y el mastocito de la mucosa intestinal y pulmón contienen condroitin sulfato. Bueno, son dos tipos que eso seguramente con coloraciones especiales han llegado a determinar qué sustancias tienen más en su citoplasma, ¿ya? Pero tienen esa funcionalidad estos mastocitos. Acá para ver, igual es un mastocito, esta es una microfotografía, miren así la cantidad de gránulos que tiene a nivel de su citoplasma, y acá un esquema donde se ve que están unidos ahí la inmunoglobulina, y cuando viene el antígeno se une a la inmunoglobulina, estos granulitos, estas células se degranulan y vierten al medio intercelular todas las sustancias. Entonces, cuando hay una degranulación masiva, ¿qué es lo que va a producir? El shock anafiláctico, ¿no? Entonces, sí le provoca la muerte. Los macrófagos son células que tienen gran capacidad fagocítica y que en su citoplasma tendrán numerosos lisosomas, ¿no? Lisosomas. También estas células son, algunas se le dicen fijas cuando no tiene movimiento, y otras que son móviles. Generalmente las móviles tienen pseudópodos, ¿no? Tienen pseudópodos. Presentan también una de las funciones, además de fagocitar cuerpos extraños, también tiene receptores para los antígenos, presentación, intervienen así presentando antígenos a los linfocitos T. Entonces actúan también como células presentadoras de antígenos. Producen citocinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Son las funciones que tienen los macrófagos. Y para visualizar un macrófago en el tejido conjuntivo, no lo podemos observar coloreado con hematocilina eosina. No se puede observar, ¿ya? Solamente el que tiene buen ojo puede observar. Por ejemplo, una célula de Kupffer en hígado, se llama una célula de Kupffer. Solamente el experto puede decir esta es una célula de Kupffer, porque se puede confundir con una célula endotelial. Entonces, para ver las células, los macrófagos, se le tiene que inyectar al animalito titachina o cualquier coloración supravital, puede ser azul de metileno también. Entonces, se sacrifica al animal y se observa a nivel del hígado, del vaso, donde hay gran cantidad de macrófagos, a los macrófagos que han fagocitado el material que se inyecta. Si es titachina, serán partículas, como lo vemos acá, de color negro. Y si es azul, metileno, será, los gránulos serán azules, ¿no? Que fagocita el macrófago, ¿ya? Acá tenemos una célula gigante a cuerpo extraño, ¿no? Cuando hemos dicho que cuando los macrófagos del conjuntivo no pueden fagocitar, es decir, que estos macrófagos se auxilian, se unen y forman una célula gigante, ¿no? De varios núcleos, puede tener hasta 50 núcleos de esta célula de citoplasma eosinófilo. Y ustedes notan acá que esta es una gasa que está fagocitando la célula, ¿ya? Una gasa o es un hilo de operación, creo, ¿ya? Que está fagocitando la vacuola fagocítica. Entonces son células grandes multinucleadas y que se forman de dos maneras. Puede ser por fusión de macrófagos o solamente cuando el macrófago puede dividir, ¿qué cosa? Solamente su núcleo. Y se van formando células así de esta manera, células multinucleadas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?
No hay preguntas, entonces sigamos. Pasamos al segundo componente y dijimos que los melanófagos eran que fagocitaban ¿qué cosa? La melanina, ¿no? ¿Y dónde estarán estos melanófagos? Estarán donde hay color, no en la piel no hay. Está a nivel del iris, ¿no? A nivel del iris, a nivel de la coroides, ahí están los melanófagos. Entonces pasamos a ver el otro componente del tejido conjuntivo, que es la matriz intercelular, que comprende o contiene sustancia fundamental, fibras y líquido intersticial, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Todo lo que ustedes ven, además de los núcleos que ven acá, que deben ser fibroblastos, todo el resto viene a ser matriz intercelular. Matriz intercelular. La sustancia fundamental es prácticamente es amorfa, es viscosa, es un gel amorfo, ¿no? Viscoso. Y que esta sustancia fundamental está compuesta por glucosaminoglucanos, simplemente llamado GAGs, y por glucoproteínas. Glucosaminoglucanos y glucoproteínas. De las fibras tenemos las colágenas reticulares y las elásticas. La sustancia fundamental, también por su naturaleza, que es un gel viscoso, también es sirve como de barrera. ¿Para qué? Impidiendo el ingreso de gérmenes al medio interno, por su naturaleza, la sustancia fundamental. Pasamos a los glucosaminoglucanos o simplemente GAGs. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son polímeros que está formado por cadenas repetidas de disacáridos, compuesto de ácido urónico y una isosamina. La otra característica, tienen carga negativa, son muy hidrófilos, retienen iones positivos porque ellos son negativos, pero también ustedes saben que en el tejido conjuntivo hay hasta también un alto componente de agua, y el agua están unidos pues a los GAGs. Porque imagínense el alto contenido de agua de nuestro cuerpo. Si tenemos un alto porcentaje de agua, nadie saca agua de nuestro cuerpo. Ustedes pueden meter una jeringa a la piel y no podemos sacar agua. ¿Por qué? Porque están unidos. El agua está unido a los GAGs. Por eso que estas moléculas son bastante hidrófilas, ¿no? Se unen moléculas de agua. Entonces vemos acá, miren, esta estructura, estos filamentos vienen a ser los GAGs, ¿no? Que está formado por cadenas repetidas de disacáridos, ¿ya? Disacáridos. Y hay varios tipos de GAGs, ¿no? Varios tipos de GAGs, como dice acá, sulfatados y no sulfatados. Los sulfatados son los únicos que van a formar otra molécula más grande, que viene a ser los proteoglucanos. El no sulfatado no. Solamente los sulfatados van a formar, estas son moléculas pequeñas, van a formar moléculas medianamente grandes, que son los proteoglucanos. Acá tenemos los tipos de GAGs, ¿no? Sulfatados y no sulfatados. Los sulfatados tenemos 4: condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato. Todos son sulfatados. Entonces todos estos formarán ¿qué cosa? Proteoglucanos. O sea, estos van a formar moléculas mucho más grandes que el GAGs. Y la ubicación, ¿no? ¿Dónde se ubica el condroitinsulfato? Los cartílagos, huesos, discos intervertebrales. Dermatansulfato, tendones, válvulas cardíacas. Queratansulfato,
córnea, cartílago, discos intervertebrales. Preparan sulfatos, fluidos epiteliales de membrana basal. Ácido hialurónico, que es el único no sulfatado, en la piel, en el cordón umbilical, líquido sinovial y cuerpo vítreo del ojo, ¿no? Entonces ahí hay ácido hialurónico. Los proteoglucanos, hemos dicho que son moléculas mucho más grandes que los GAGs. ¿Cómo está formado un proteoglucano? Está formado, miren acá, este es un proteoglucano. Está formado por un centro de proteína a la cual se unen los GAGs. Un proteoglucano. Se dice que los proteoglucanos se parecen a una escobilla de limpiar tubo de pureo, ¿no? Tubo de pureo, de tal manera que la proteína vendría a ser el alambre y los GAGs vendrían a ser las cerditas, ¿no? Los GAGs, ¿ya? Entonces son moléculas más grandes que los GAGs, los proteoglucanos. Tienen un centro de proteína unido pues a los GAGs. Y hay varios proteoglucanos. Por ejemplo, tenemos acá el agrecano. El agrecano, miren acá, tiene su centro de proteína y los GAGs. Hay dos tipos de GAGs formando el agrecano. Condroitin sulfato y el, ¿qué más? Condroitin sulfato y el, ¿qué más dice? Queratan sulfato. Entonces, dos tipos de GAGs. Ustedes ven acá unas fibras bastante grandecitas y otras pequeñas. Entonces, está formado por dos tipos de GAGs. Versicano tiene su centro de proteína. ¿Y cuántos GAGs está formado? Solamente por uno. Un tipo de GAGs. La decorina, miren, la decorina tiene un solo GAGs, tiene su centro de proteína y un solo GAGs. Y el sindecano también tiene su GAGs, pero esto está en relación a la membrana celular, ¿no? Se une los componentes de la matriz con la membrana celular de las células. Entonces hay varios tipos, además de estos hay más proteoglucanos, ¿ya? Proteoglucano, pero lo que se nota aquí en el centro viene a ser la proteína. Estos proteoglucanos van a formar moléculas mucho más grandes, denominados agregados de proteoglucanos o moléculas de agrecan. Son macromoléculas mucho más grandes. ¿Cómo están formados estos agregados de proteoglucanos? Acá les he puesto los dos nombres porque hay textos que lo consideran agregados de proteoglucanos y otros lo consideran como moléculas de agrecan. Está formado por proteoglucanos unidos a un centro de ácido hialurónico. Unidos a un centro, miren acá, esto que se ve plomito viene a ser el ácido hialurónico. Y ustedes observan que al ácido hialurónico, que es el centro, se unen los proteoglucanos, ¿no? Están unidos ahí los proteoglucanos, formando estas grandes moléculas, macromoléculas, ¿ya? Moléculas de agrecan. Con proteínas se unen al ácido hialurónico por proteína de enlace. Lo amarillito viene a ser la proteína de enlace, ¿ya? Entonces son macromoléculas mucho más grandes. Entonces, estos generalmente los agregados de proteoglucanos o moléculas de agrecan, generalmente se les ubica en los cartílagos, en el hueso, ¿no? Ahí formando la matriz. Entonces, hemos ido de los GAGs, los proteoglucanos, que son moléculas medianamente grandes, hasta las macromoléculas mucho más grandes, que son los agregados de proteoglucanos. Tenemos las fibras. Hay tres tipos de fibras: las fibras colágenas, las elásticas y las fibras reticulares. Las fibras colágenas son las más abundantes del cuerpo y está formado por una proteína colágeno. Y el colágeno es una de las proteínas más abundantes. ¿Cuánto va a formar del cuerpo? ¿Dice ahí o no? Sí. 20% de las proteínas es el colágeno, que forma estas fibras colágenas.
Estas fibras colágenas son bastante resistentes a la tracción, son fibras muy ondulantes, son fibras gruesas. Son fibras que se puede colorear con la hematocilina bocina y también con coloraciones especiales. Cuando se colorea, por ejemplo, con el malloreazán, da un color azul. Con el mazo, un color verde. Y con la hematocilina bocina es un color medio rojizo, ¿no? No tan rojo intenso, medio rojizo, o eosinófilo, un poco intenso, rosado. Entonces sí se puede ver las fibras colágenas con la hematocilina bocina. Estas fibras colágenas, que son anchas, ondulantes, están formados por unidades más pequeñas. Esas unidades pequeñas se llaman fibrillas. Acá vemos, miren, esta es una fibrilla. Entonces, una fibra colágena está formada por la unión de varias fibrillas. ¿Ya? Entonces dice, formada por fibrillas colágenas. Y estas fibrillas colágenas, ustedes ven que está formada por unidades más pequeñas. Ustedes notan acá que está formada por estas estructuras que se llama molécula de colágeno. Cada una de estas estructuras que ven ustedes como barritas se llama molécula de colágeno, que en algunos textos le llaman tropocolágeno. ¿Ya? Entonces, molécula de colágeno o tropocolágeno es lo mismo. Entonces, miren que hay un grupo de especialistas que se integran y se llama CILAC. Entonces, ese grupo de profesionales, morfólogos, anatómicos, histólogos, embriólogos, están tratando de cambiar la terminología. Y entonces ha habido un congreso de morfología que han venido pues de Chile, de Argentina y todo. Ayer ha terminado. Entonces, esos morfólogos, yo no sé si hay peruanos ahí incluidos en ese CILAC. Entonces, están tratando de modificar la terminología. Entonces, supongo que ya las moléculas de tropocolágeno lo van a cambiar porque ya, ¿por qué? Por molécula de colágeno. Pero hay que hacer el sinónimo, En algunos casos están errados. Por eso conversé con un especialista ayer y le dije, ¿cómo es que ellos van a dar verdadero una terminología que parece que está errada, ¿no? Y que deben convocar a toda la gente experta, pues. Por ejemplo, en el cerebro, en el sistema nervioso central, hay neuronas y hay glías. Pero glía viene a ser, por decir, viene a ser el diminutivo de neuroglía, ¿no? Entonces hay uno que presentó ayer y dijo la glía, que en el ¿cómo se llama esto? En el idioma, bueno, que decía qué cosa significaba glía, pegamento, y que la glía no pegaba nada. Entonces él se le ocurrió poner a la glía sin neurona, ¿no? Sin neurona. Entonces, en vez de decir glía, hay que decir sin neurona. Entonces yo le dije, no puede ser sin neurona, porque eso trae confusión. Neurona sin neurona quiere decir que no hay neurona. Tiene que dar otra terminología. Y además no utiliza el diminutivo glía, tiene que ser lo que es neuroglía, pues, neuroglía. Entonces están tratando de cambiar. Por eso no sé si, y justo ya no me queda el último, yo no sé si hay especialistas peruanos que pertenezcan a esa agrupación o solamente son pues argentinos, mexicanos, chilenos y que están introduciendo terminología que a veces o sea, que llama al debate, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a llegar a ese punto, un ratito. Eso les quería informar, ¿no? Entonces, acá ya estas moléculas de colágeno son sinónimos ¿a qué? A la molécula de tropocolágeno. Decía moléculas de tropocolágeno, nada más.
Ahora vienen a ser las unidades de la fibrillas más pequeñas, son la molécula de colágeno. Y lo ven acá, miren, esta es la molécula de colágeno que tiene 300 nanómetros de longitud, ¿ya? Entonces, estas moléculas de tropocolágeno están formadas, ustedes ven ahí que parece una sombrilla, ¿no? Ustedes lo ven acá, y acá ya ustedes notan que está formado por 3 cadenas alfa. Pero que estas cadenas alfa no están en paralelo, sino que están en espiral. Está formada por 3 cadenas alfa, ¿no? Dispuestas en espiral, 2 alfa 1 y 1 alfa 2. Pero estas cadenas alfa están formadas por unidades por cadenas de ¿qué? ¿Qué es la glicina? ¿Qué es la prolina? De aminoácidos, ¿no? Cadenas de aminoácidos. Ustedes ven ahí las cadenas de aminoácidos que forman pues las cadenas alfa. Ya es la manera como se disponen o cómo están formadas las fibras colágenas, ¿no? Por fibrillas, por moléculas de colágeno, por la molécula de colágeno por 3 cadenas alfa y las cadenas alfa por secuencia de aminoácidos. Y ahora miren que hay una serie de fibras colágenas. Se han identificado 27 colágenos. 27 colágenos por la característica de las moléculas o por de las cadenas alfa, o por la secuencia de ¿qué? De la secuencia de los aminoácidos. ¿Quién los va a producir las fibras colágenas? Hemos dicho que las células, ¿quién produce toda la matriz? Casi todos los componentes de la matriz. El fibroblasto, ¿no? El fibroblasto. Entonces vemos acá, dice, ¿quién lo produce? El fibroblasto. Acá tenemos el fibroblasto, una célula muy activa, ¿no? Y de tal manera, por eso tiene su aparato de Golgi también desarrollado, su retículo endoplasmático bastante desarrollado. Entonces va a empezar a formarse ahí, dentro del retículo endoplasmático, inclusive dentro del núcleo. Y acá ustedes observan, ¿no? A la célula, y acá ven una flechita. ¿Qué es lo que va a producir y cómo los expulsa al medio? Este es el medio intercelular que rodea al fibroblasto. ¿Cómo lo va a expulsar? Bajo la molécula de procolágeno. Bajo la molécula de procolágeno. Entonces, en el medio intercelular están las moléculas de procolágeno. Pero miren ustedes, esta molécula de procolágeno, ustedes notan que tiene acá, en los extremos, no está enrollado. ¿Ve? Las 3 cadenas alfa no están enrollados en los extremos. Cuando la molécula de procolágeno o de colágeno, ¿no? Tienen esta característica, no se puede ensamblar, no se pueden formar fibras colágenas, porque estas cadenas alfa se les impide unirse con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que cortarse, y ahí me gusta una tijerita. Están cortando estas moléculas, estas cadenas que están deshilachadas. Se llaman péptidos de registro. Estos de acá se llaman péptidos de registro. Entonces se cortan los péptidos de registro. No lo va a cortar una tijera. ¿Quién lo va a cortar? Tiene que ser una enzima, ¿no? Una enzima, la peptidasa, ¿no? Lo va a cortar ahí. Y entonces, una vez que ya se libera de estos péptidos de registro, ahí sí se va a transformar en ¿qué? En tropocolágeno o moléculas de colágeno. Y entonces así sí se puede polimerizar. Porque hemos visto en el anterior que no solamente una de ellas forma una fibra colágena, sino varias. Entonces se van a polimerizar, es decir, van a formar varias, que vamos a regresar al anterior. Ustedes ven acá, estamos acá, y Dios. Estamos acá. Entonces cada esto es una molécula de colágeno, ¿no? Entonces se polimerizan en el medio intercelular, se van polimerizando y van a formar la fibrilla colágeno. Estas moléculas de colágeno tienen cabeza y cola, entonces se une aquí la cabecita con la cola. ¿Ya? Entonces se van a polimerizar y forman las fibrillas.
Acá vemos, ya no tienen estos péptidos de registro, acá ya se están polimerizando las fibras colágenas para formar ¿qué cosa? La fibría colágena, y estas fibrillas colágenas se unen y forman ¿qué cosa? Las fibras colágenas, ¿ya? Las fibras colágenas. Entonces, el fibroblasto lo va a vertir al medio intercelular bajo la forma ¿de qué? De procolágeno. ¿Por qué no tropocolágeno? Porque tiene los péptidos de, ¿cómo se llaman estos extremos? Péptidos de registro, que tiene que ser cortado por la peptidasa. Y ahí sí se va a transformar ¿en qué? En tropocolágeno, moléculas de colágeno. Entonces se polimerizan, se forman varias, ¿no? Y van a formar entonces las fibrillas colágenas. Varias fibrillas colágenas forman las fibras colágenas. Dice fibrillas con banda de 60. La polimerización es, sí, pues, no se polimerizan, ¿no? Dejando unas bandas, dice, de 64 nanómetros, ¿no? Fibras colágenas, hemos dicho que hay varios tipos de colágeno. Entonces, se les agrupa de acuerdo al, hemos dicho, de acuerdo al tamaño de las fibras colágenas, de las moléculas de tropocolágeno, de acuerdo también a la secuencia de aminoácidos. Y acá se toma en cuenta, en esta clasificación, se toma en cuenta si las cadenas alfa son iguales o son diferentes. Dice, se llama homotrimérica. Las 3 cadenas alfa son iguales. Entonces, molécula homotrimérica, 3 cadenas, colágeno homotrimérico, 3 cadenas alfa son iguales, colágeno tipo 2. Heterotrimérica, las 2 o 3 cadenas alfa diferentes. Pueden ser 2 o pueden ser las 3 diferentes. Colágeno tipo 1. Acá miren para ver, esta es la manera como se observan las fibras colágenas, ¿no? Bastante gruesas, ondulantes, de tal manera que estas son bastante resistentes a la atracción. ¿Quién lo destruye? La colagenasa, la gelatinasa. Son enzimas que van a destruir a estas fibras colágenas. Acá para ver, miren los tipos de colágeno. Hay varios tipos de colágeno, ¿no? Colágeno tipo 1 es el más abundante. 90% del cuerpo forma los colágenos tipo 1. Colágeno tipo 2, tipo 3. Ustedes notan acá, dice colágeno tipo, este es un colágeno tipo 1. Y también al colágeno tipo 1 se asocian otros tipos de colágeno. Tipo 1, tipo 5, tipo 11, tipo 3. ¿Ya? Colágeno tipo 2, de igual manera, ¿no? Se asocian a otros tipos de colágeno. Tipo 9, tipo 2. Acá solamente les he puesto hasta el quinto, pero ya tienen que saber que hay 27 tipos de colágenos. 27 tipos de colágeno, ¿ya? Una tabla inmensa de tipos de colágeno. No creo que se puedan ustedes retener tantas cosas, pero sí saber que hay 27 tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, ¿dónde se encuentra? Hueso, tendones, piel y dentina. Este es el colágeno más abundante. El colágeno tipo 1. 90% de los colágenos. Colágeno tipo 2, cartílago, hialino y elástico. Tipo 3, en la capa reticular de la membrana basal y forman las fibras reticulares. Colágeno tipo 4, en la vena basal. 5, en amnios y corion de feto. ¿Ya? Fibras reticulares, y tengo que terminar ya. Estas fibras reticulares son bastante, no se visualizan con la hematocilina y eosina, son fibras muy delgadas, cortas y que forman una especie de redes. Ustedes ven acá, forman una especie de redes, forman como mallas o redes. Se les colorea con coloraciones de plata, impregnación argéntica. Y por colorearse con impregnación argéntica se le llama argirófilas. Están formadas por un tipo de colágeno, el colágeno tipo 3. Son Pas positivo, ¿no? Quiere decir, el ácido periódico es Schiff, reacciona con estas fibras. Elaborada, dice, por fibras reticulares, músculo liso y fibroblasto. Entonces, estas fibras reticulares también son fibras colágenas, pero son más pequeñitas, son más delgadas y forman, pues, el esqueleto de los órganos hematopoieticos. Fibras elásticas.
Ustedes saben que las fibras elásticas son, pues, como su nombre dice, son elásticas, ¿no? Si nosotros los estiramos, van a estirarse y luego van a volver a su tamaño normal. Son amarillas las fibras elásticas. ¿Cómo están formadas estas fibras elásticas? Por una proteína elastina, la fibrilina y la fibulina. La elastina es una proteína amorfa. ¿Qué va a dar la forma a las fibras elásticas? La fibrilina. Ustedes ven acá lo rosadito, esa es la fibrilina. Y todo lo que se ve azulito, esa es la elastina, que es amorfa. Tienen también aminoácidos, dice desmosina e isodesmosina, forman enlaces covalentes con la elastina. Y eso es lo que le va a dar la elasticidad, pues, ¿no? Une las fibras elásticas, la elastina, y le da la elasticidad. ¿Ya? Esos aminoácidos, desmosina e isodesmosina. Acá para ver cómo es el proceso de las fibras elásticas. Ay, Dios mío. Y aquí para ver, miren, el fibroblasto, cómo va produciendo la fibulina, la fibrilina y la tropoelastina. Y aquí ya, donde las fibras se van ensamblando y forman las fibras elásticas. Entonces la fibrilina es la que le da la estabilidad, la forma de las fibras elásticas. Y acá observamos un tejido elástico, es pared de arteria aorta, que es un vaso de pared elástica, y vemos gran cantidad de fibras elásticas ondulantes, ¿no? Estas fibras elásticas son difíciles o se colorean mal con la hematocilina eosina. Se puede observar con la orceína, con la aldehído fucsina, se puede observar bien. Hay enfermedades del colágeno, como el síndrome de los Danlos. Dice, en esta enfermedad hay hipermotilidad articular, hiperintensidad de la piel, es decir, que en esta enfermedad hay alteraciones en la síntesis del colágeno, hay alteraciones. Luego tenemos acá el escorbuto, dice falta de vitamina C. Sí, el escorbuto produce por la falta de vitamina C, pero la vitamina C tiene que ver, interviene en la síntesis de las fibras colágenas. Si hay deficiencia de vitamina C, va a haber deficiencia de síntesis de fibra de colágeno. Y generalmente el escorbuto produce a nivel de los alvéolos dentarios, ¿no? Entonces hay sangrado. Entonces la vitamina C es importante para que se sintetice colágeno. Síndrome de Marfan. Este síndrome de Marfan tiene que ver con las alteraciones en la síntesis de las fibras elásticas. Es decir, que hay un gen que va a impedir o que va a inhibir la síntesis de la fibrilina. Hemos dicho que la fibrilina es una proteína que le va a dar la estabilidad a las fibras elásticas. Entonces hay un gen que inhibe la síntesis de la fibrilina en el síndrome de Marfan. De tal manera, todas las zonas donde hay fibras elásticas va a haber deficiencia. Y una de las estructuras que va a ser afectada es la pared de la arteria aorta. Y por eso es que si se rompe la pared de la arteria aorta tiene que ser algo mortal, ¿no? Entonces, dice rotura de arteria aorta, una rotura mortal. Glucoproteínas, ahí también, ¿no? Tenemos la laminina, dice la membrana basal, elaborada por las células epiteliales y endoteliales, conecta las células con la matriz. Entactina, membrana basal, une laminina al colágeno tipo 4. Tenasina, migración de células nerviosas embrionarias. Estas son las glucoproteínas, ¿no? Que permiten adhesión celular a los elementos de las células con la matriz intercelular. Y acá los esquemas. Y tenemos también, hay un pequeño porcentaje de líquido intersticial, ¿no? Permite el transporte de sustancias nutritivas y material de desecho. Un pequeño porcentaje. ¿Cómo se forma? Acá tenemos, miren, tenemos acá los vasos sanguíneos, es arteria y una vena, y hay una estructura, un vasito que une la arteria y la vena. Entonces hay diferencia de presión entre la sangre y se va a formar el líquido intersticial. ¿Ya? Eso lo van a hacer, supongo que en fisiología lo van a ver mejor. Cómo se forma el líquido intersticial. Y el vasito está indicando, miren, la flechita está indicando que del vaso pasa al tejido conjuntivo, el líquido, por diferente presión. Pero también del tejido pasa al vasito, regresa al vaso. Pero acá, en el tejido intersticial, va a quedar
porcentaje, un porcentaje. Y ese porcentaje de líquido que queda acá, ¿a dónde va a ir? Va a pasar a los capilares linfáticos para formar la linfa. Entonces es así como funciona para formar el líquido intersticial. Se produce en el lado arterial, se reabsorbe en el lado venoso del capilar, pero va a quedar un porcentaje en la matriz intercelular, y ese porcentaje que queda no puede quedarse ahí, sino tiene que ser drenado a un capilar, al capilar linfático. Eso es lo normal, ¿no? Pero sí, a veces hay golpes, a veces inclusive con los mismos que dan los problemas del cáncer, ¿no? La persona se edematiza. Quiere decir que hay mayor producción de líquido, menor absorción. ¿Y qué va a suceder con ese líquido que queda en el tejido conjuntivo? Se va a ir almacenando. ¿Y qué va a ocasionar? Edema. ¿No? Edema. Entonces se produce más, se reabsorbe menos, va a pasar quizás hasta el líquido al capilar linfático, pero será una minoría, y va a ir acumulándose en el tejido intersticial, ocasionando el edema, ¿no? El edema. La clasificación es extensa. Tejido conectivo embrionario, dos tipos: mesenquimal y mucoide. Tejido conectivo brevemente dicho: laxo, denso irregular, regular, reticular, elástico, fibretario, adiposo. Esto no nos vamos a coger, ya vamos a pasar. Tejido mesenquimal. Miren, para clasificar los tejidos conjuntivos, que es algo fácil, se va a tomar en consideración lo que va a predominar en ese tejido, porque ya sabemos los elementos que tiene el tejido conjuntivo, ¿no? Tiene sustancia, tiene matriz, o tiene sustancia fundamental, tiene células, tiene fibras. Entonces, si predomina uno de esos elementos, va a tener el nombre de ese tejido. Entonces, vamos a ver el tejido mesenquimal. ¿Por qué será mesenquimal? ¿Qué es lo que va a predominar en este tejido mesenquimal? Las células mesenquimales. Si no, sería tejido conjuntivo laxo. Va a predominar las células mesenquimales, y por eso se llama tejido mesenquimal, que es uno de los embrionarios. Y hemos hablado de las células mesenquimales, que tienen esta forma estrellada, células multipotentes. Y acá de igual manera este es el mismo tejido. Entonces, ¿dónde es este tejido? En el embrión. Pues en el embrión, que está en formación. Y también en la pulpa dentaria. Este es del embrión y este es de la pulpa dentaria. Hay células ahí mesenquimales en la pulpa dentaria. Entonces predomina sobre todos los elementos. Habrán fibras colágenas muy poco, pero va a predominar, ¿qué cosa? Las células mesenquimales. Tejido conectivo mucoide. El tejido conectivo mucoide, ¿qué es lo que va a predominar? ¿Qué dice? Sustancia. No, es la sustancia fundamental. Va a predominar la sustancia fundamental, que dijimos que era un gel amorfo. Ese gel entonces es medio gelatinoso. Sustancia fundamental, ¿ya? Va a predominar sobre los elementos que hay. Puede haber pocas fibras colágenas, no hay reticulares ni elásticas acá porque es un tejido embrionario. Fibras colágenas muy finas, pero predominan, ¿qué cosa? La sustancia fundamental. Toda la sustancia fundamental. Por eso es que este tejido, la sustancia fundamental, va a formar, ¿qué cosa? La gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton. Porque el cordón umbilical, no sé si ustedes lo han palpado, es medio gelatinoso, por la misma característica de tener abundante sustancia fundamental. Y también hay células, ¿eh? Deben ahí las células estrelladas, deben ser fibroblastos jóvenes. Y esta sustancia fundamental es rico en ácido hialurónico. Pasamos a los propiamente dicho. Tenemos el tejido conjuntivo laxo. Miren, en el tejido conjuntivo laxo, en algunos textos dicen predomina las células.
En el tejido conjuntivo laxo, yo no sé qué texto dice, pero es así. En el tejido conjuntivo laxo, todos los elementos están en la misma proporción. Las células, las fibras y la sustancia, fundamental. Todos los elementos en la misma proporción. No hay predominio de ninguno de ellos. Ahora, por ejemplo, vemos un tejido conjuntivo laxo. Podemos ver las células, los fibroblastos. De repente no vemos las células plasmáticas, no vemos tampoco los mastocitos, pero si hacemos coloraciones especiales tenemos que verlo. ¿Ya? Entonces, predominan todos los elementos en la misma proporción. Entonces, ¿dónde vamos a ver este tejido conjuntivo laxo? Esta es la epidermis, esta es la dermis. En la dermis papilar, tejido conjuntivo laxo. Claro que acá miren, en este tejido conjuntivo laxo, ustedes no ven las fibras colágenas tan abundantes porque son colágenas finas, es colágeno tipo 1, muy delgadas. Y lo que está predominando son las células. Por eso algunos dicen, predominan las células. No, pero están en igual proporción todos los elementos, ¿ya? Entonces tenemos tejido conjuntivo laxo en la dermis papilar, lámina propia de las mucosas, mucosa digestiva, mucosa respiratoria, mucosa urogenital, ¿ya? En el mesenterio también, tejido conjuntivo laxo. Acá para ver tejido conjuntivo laxo igual, miren, esta es la dermis papilar, y luego pasamos al tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso, ahí sí ya va a cambiar. Va a predominar, ¿qué cosa? Ustedes lo ven igual, esto de acá. Ahí ustedes lo ven, tiene la misma vista este tejido con este tejido. O lo ven acá más fibroso, ¿no? Acá se ve más fibroso. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de fibras colágenas. Mayor cantidad de fibras colágenas sobre cualquier otro elemento. ¿Ya? Mayor cantidad de fibras colágenas. Y las fibras colágenas acá, ustedes observan que las fibras colágenas, miren, acá lo vemos larguitas, por acá están más cortitas, de repente por acá en corte transversal, por acá, ¿ve? Eso nos indica de que este tejido conjuntivo denso, las fibras colágenas están dispuestas en diferentes direcciones, en diferentes planos. ¿Ya? Y se llama tejido conjuntivo denso irregular, o también no modelado. Entonces las fibras colágenas están así, dispuestas en diferentes planos, y predominan las fibras colágenas sobre todos los elementos. ¿Dónde hay este tejido? En la dermis reticular. ¿Ve? Dermis papilar, dermis reticular. Tejido conjuntivo denso irregular. Acá igual, miren, tejido conjuntivo denso. ¿Qué es lo que está predominando? Solamente las fibras, miren, acá casi longitudinales, aquí transversales, aquí casi oblicuas. De igual manera, ¿ven? Gran cantidad de fibras colágenas, ¿no? En diferentes sentidos. Dermis reticular, epimicio, epineuro, pericondio, cápsula de órganos, etc. Denso modelado o regular. En este denso modelado, las fibras colágenas, ustedes observan que no sigue diferentes direcciones, sino que está ordenado, ¿no? En haces paralelos. En haces paralelos. Y entre estos haces están los núcleos de los fibroblastos, ¿sí? En línea íntima. Entonces, todo lo que ven rosadito aquí corresponde a las fibras colágenas. Están ordenadas las fibras colágenas. Puede ser regular o modelado. Y es muy resistente a la tracción. ¿Dónde está? En los tendones y algunos ligamentos, donde hay mayor cantidad de fibras colágenas, ¿ya? Tendones. Elástico, va a predominar, ¿qué cosa? Las fibras elásticas. Predominan las fibras elásticas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este tejido? En la pared de la arteria aorta, en los ligamentos. Ligamento vocal, ligamento, ¿qué más? Ligamento suspensor del pene. Son donde hay mayor cantidad de fibras elásticas, ¿ya?
Tejido reticular, ¿qué es lo que va a predominar en el tejido reticular? Tejido conjuntivo reticular, ¿qué es lo que va a predominar? Las células reticulares, los fibroblastos, la sustancia fundamental, las fibras colágenas, elásticas o reticulares. Las fibras reticulares, ¿no? Fibras reticulares, ustedes lo están notando acá. Miren, acá se nota mejor todas estas fibras que lo ven de un color negruzco, porque hemos dicho que las fibras reticulares no se colorean con la hematocilina y eosina, se colorean con tinciones de plata y da un color negruzco, como lo están observando acá, y forman redes. ¿Ve? Ustedes ven ahí que está formando redes, tejido reticular, ¿ya? Entonces, a pesar que el tejido conjuntivo, la función es sostener, también acá este tejido conjuntivo reticular sostiene pues a las células de los órganos en que se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Órganos hematopoyéticos, médula ósea, ganglio linfático, vaso. También hay a nivel, este es corte de ¿qué? Este es corte de hígado, también hay en hígado. Tejido adiposo. El tejido adiposo, hemos dicho que hay adipocito unilocular y multilocular. El conjunto de adipocitos uniloculares van a formar el tejido adiposo unilocular o amarillo o blanco. El tejido adiposo blanco o amarillo es el tejido más abundante del cuerpo y también depende de la dieta, ¿no? Hay obesitos y hay delgados, a pesar de los delgados también tendrán su tejido adiposo. Entonces habrá más tejido adiposo en las personas que son más obesas. Entonces, pero se distribuye casi en todo el cuerpo, ¿no? Debajo de la piel, formando el panículo adiposo, palma de mano, planta de pies, como, ¿no? Almohadillas amortiguadoras del golpe, en el epiplo, ¿no? Ahí hay tejido adiposo. Entonces está distribuido casi en todo el cuerpo. Pero es un tejido, como dice acá, metabólicamente muy activo. ¿Cuál es la función de este tejido adiposo? Esa vacuola de grasa que forman las células, ahí almacena material, almacena triglicéridos, y los triglicéridos corresponden a material energético. Entonces, ¿cuál será la función de este tejido? Proporcionar energía. Energía, no calor, energía. Pero también produce hormonas como la leptina, ¿no? ¿Y qué hace la leptina? Ahí se regula el peso corporal, inhibe la ingesta de alimentos. Es un regulador alimenticio la leptina. Secreta factores de crecimiento y citocinas, interleucinas 6 y prostaglandinas, ¿no? Entonces, también produce una hormona, el tejido adiposo blanco o unilocular. Acá para ver, miren, este es el tejido adiposo, ¿no? Varios adipocitos uniloculares forman el tejido adiposo blanco o unilocular. Y lo estamos observando en imagen positiva o negativa. En negativa, porque no lo estamos observando en la vacuola de grasa, ¿no? Y aquí estamos observando la vacuola de grasa. Y para ver la vacuola de grasa, se tiene que colorear no con las coloraciones de rutina que es hematocilina y eosina, sino con una coloración especial. Sudán 4 o Sudán 3. El Sudán 4 solamente colorea la vacuola, ¿no? Aquí están viendo estas gotitas de color naranja, corresponde a la vacuola de grasa, coloreado con el Sudán 3. Acá no se ve el citoplasma ni el núcleo, solamente la vacuola de grasa, ¿ya? Ese tejido adiposo decía que era metabólicamente muy activo porque no está estático la grasa que está en esa vacuola de grasa, sino que se está movilizando, ¿no? Si nosotros ingerimos alimentos, quiere decir que se va a ir formando triglicéridos. Pero también esos triglicéridos no están estáticos en esa vacuola, sino que se van a movilizar. Por eso es que, ¿cómo se va a movilizar? Cuando uno hace, ¿qué cosa? Ejercicios, o cuando uno también está, por ejemplo, ahorita ustedes están sin desayuno y están ustedes escuchando la clase, entonces también están movilizándose sus triglicéridos para proporcionar energía. ¿Ya? Entonces, no está estático la vacuola de grasa, los triglicéridos. Entonces vemos acá, esta es la vacuola, este es el adipocito, esta es la vacuola de grasa con los triglicéridos, y hay flechitas, ¿eh? ¿De dónde van a almacenarse la grasa? Dice de acá, ¿ve? De la glucosa llega acá al adipocito.
de la dieta diaria también, ¿no? De los kilomicrones, ¿no? Llega ahí. Y también la misma célula, ¿no? Por influencia de la insulina también fabrica triglicéridos. Pero también esos triglicéridos se movilizan. Y para movilizarse se degradan en ácidos grasos y glicerol. Ingresan también como ácidos grasos y glicerol. Y luego se forman triglicéridos. Entonces se movilizan. Las flechitas indican eso. Pasan a la célula y de la célula, según las necesidades, pasan nuevamente al capilar. Movilización dice, las hormonas sexuales, la adrenalina y la noradrenalina estimulan la movilización de los triglicéridos. Lipasa tisular lo degrada en ácidos grasos y glicerol. Dice, los ácidos grasos más la albúmina, eso ya en la sangre, energía a todos los tejidos. Proporciona energía a todos los tejidos, excepto tejido nervioso y glóbulos rojos. Glicerol pasa al hígado y lo va a transformar en glucosa. Y la glucosa es lo que va a servir de combustible ¿a quién? Al tejido nervioso, ¿no? Tejido nervioso y los glóbulos rojos, ¿no? La glucosa. Por eso que a veces cuando tenemos examen, nosotros ¿qué cosa chupamos? Sus caramelos, ¿no? Algunos tienen ahí amontonada cantidad de caramelos, están chupando, ¿no? ¿Qué se necesita? La glucosa, pues. ¿Para qué? Para que se alimenten para que se despierten las neuronas, ¿no? Sistema nervioso, la glucosa. Tejido adiposo multilocular. El multilocular es un tejido que no es abundante. Abundante y que está solamente lo presentan los fetos o el recién nacido y no está tan bien distribuido en todo el cuerpo, puede estar en la nuca, en el hombro, en la zona interescapular, por acá también, ¿no? Por el mediastino. Es muy vascularizado. Dice, la noradrenalina estimula su diferenciación y proliferación. La característica es de que estas células que forman el tejido adiposo multilocular, esas células tienen numerosas mitocondrias. Y las mitocondrias tienen pues citocromos. Y es lo que le dan estos citocromos, es lo que le da el color pardo, ¿no? Dice, los lípidos al oxidarse producen calor. Es decir, que este tejido no va a producir energía, sino va a producir calor. Calor al recién nacido, calor a los animales que hibernan, ¿no? Hay periodos de animales que hibernan, entonces necesitan el tejido para que puedan despertar, necesitan el calor para que puedan despertar de ese sueño hibernal, ¿ya? Entonces le da el calor, dice. Los lípidos al oxidarse producen calor. Esta generación de calor se conoce como termogénesis atremulenta. La termogenina, proteína desacoplante que en las mitocondrias genera calor y evita producción de ATP, no produce energía. Entonces la termogenina es una proteína que va a evitar que se genere energía, pero sí va a generar calor, ¿ya? En el tejido adiposo pardo. Acá para ver, el tejido adiposo pardo es muy vascularizado. Por eso es que cuando recién llegaron los primeros histólogos, vieron este tejido y dijeron, estamos viendo una glándula endocrina. Lo confundieron con una glándula endocrina por su gran vascularización, porque las glándulas endocrinas están bien vascularizadas por la misma función, ¿no? Entonces, acá vemos que este tejido tiene tiene capilares, muy vascularizado. Esto es para ver el origen de las células adiposas. Hemos dicho que se originan de las células mesenquimales, ¿no? En las células, el adipocito unilocular, y miren cómo se va formando, ¿no? Se va formando el unilocular
pero va acumulando gotitas de lípidos en su citoplasma, esas gotitas de lípidos se van fusionando hasta que se forma. Acá miren una vacuola medianamente grande, acá ya se fusionaron las vacuolitas y se forma una enorme vacuola de grasa. Y acá no, se forman varias vacuolitas a la cual lugar al tejido adiposo parlo, ¿ya? No se fusiona. El origen, la célula mesenquimal. Esos son los cuadros clínicos: lipoma, tumor benigno, y liposarcoma es un tumor maligno. Terminamos, chicos, ¿ya? Una bolsa de café y 3 Oye, a mí no me viene que me puse a tener un café. ¿En serio? ¿Cómo te voy a recuperar? Yo que te voy a recuperar Esa es la práctica.